Bueno, vamos a empezar con la clase de este día lunes, que dimos en llamar, o en la que vamos a tratar de trabajar la teoría de la reproducción social, ¿no? A partir de distintos enfoques, específicamente a partir de 4 artículos que fueron propuestos o volcados en la revista Archivos, que bueno, es una revista muy importante de historia en Argentina, ¿no? Una revista muy interesante realmente, que las invito y los invito a conocer y a recorrer en sus distintos números. Y en uno, creería que todavía debe ser el último número, o quizás ya salió uno más, no me acuerdo exactamente, pero es bien actualizado, digamos, lo que les estamos proponiendo leer para esta clase y en el marco de esta cátedra. Eh, Digo, en el último número o el anteúltimo, la revista Archivos realizó un dossier enfocado en los temas de la teoría de la reproducción social, del cual nosotros les proponemos la lectura de 4 textos. Un poco ya lo había compartido en el debate que realizamos bueno, en el encuentro, en la reunión SITSI, en la clase pasada, uno de sus compañeros. Son textos que se repiten un poco, porque básicamente toman los mismos debates, toman las mismas preocupaciones centrales, los mismos nodos problemáticos, pero que a la vez van trabajando y desarrollando esos mismos nodos problemáticos desde distintas visiones. Y por eso a mí me parecía interesante darles los 4 textos, compartirles los 4 textos, y especialmente me parecía interesante que los pudiesen poner, y un poco la apuesta es que los pongan en relación constantemente con lo que ya venimos viendo, ¿no? Un poco la lógica de la cursada, yo diría la lógica de toda cursada, pero nosotros tratamos de pensar la nuestra desde ese punto de vista, tiene que ser una sucesiva acumulación, ¿no? Donde cada tema se vea interconectado con los otros. Y de hecho, ya les anticipo, algunos de los temas que vamos a ver en esta clase necesariamente los tienen que conectar con los que vimos y necesariamente van a terminar de ser comprendidos cuando sigamos viendo las otras teorías económicas, porque vamos a ver que en esta clase y en los textos que leyeron o que van a leer, si todavía no los pudieron leer, van a ver que se enfocan muchas cuestiones, especialmente sobre la cuestión del valor de uso, del valor de cambio, de la generación o no de valor que provoca un determinado trabajo y una determinada actividad económica o social, y esos debates en gran medida quizás hoy todavía no los van a poder cerrar, no se preocupen, digamos, por lo menos no mucho, si no los pueden cerrar totalmente hoy, porque son temas que vamos a seguir trabajando y que la idea sí es que los puedan cerrar cuando vayamos viendo o vayamos consolidando la visión, la lectura histórica de las distintas corrientes económicas y especialmente, sobre todo para esta teoría de la reproducción social, cuando veamos la perspectiva de Marx, ¿no? Que a la vez la perspectiva de Marx solo la podemos ver o solo la podemos comprender relativamente profundizada cuando luego de ver los fisiócratas del mercantilismo, Adam Smith, David Ricardo. Bueno, ¿qué, ¿qué es la teoría de la reproducción social o en términos muy genéricos? Bueno, nosotros vamos a tomar y justamente parte de los textos apuntan a ese debate, a que hay distintas perspectivas de la teoría de la reproducción social. Nosotros vamos a enfocarnos especialmente en la que defienden Cynthia Arusa y Titi Bhattacharya, eh, donde ellas van a enfocarse en una perspectiva, digamos, marxista de la teoría de la reproducción social, tratando de mirar lo que ellas dicen, el proceso dinámico de la relación entre la producción de personas y la producción de mercancías, ¿no? Tratar de ver cómo esa, que a veces se ve como dos cuestiones diferenciadas, y a la vez también entonces se ve como dos cuestiones diferenciadas, el patriarcado y el capitalismo, verlos como una misma dinámica unitaria que se engloban en la teoría de la reproducción social. ¿Sí? Entonces, lo que sería reproducción de
personas o producción de personas, producción o reproducción de nueva fuerza de trabajo y producción de mercancías a partir de esa fuerza de trabajo que producen especialmente las mujeres, se engloban en un mismo proceso unitario, se piensan a partir de la idea de totalidad en esta teoría que trata de estudiarlas incluidas en esa dinámica. Y es una teoría, como ya vamos a ver, que pasa con casi todas las otras teorías, por ejemplo con el liberalismo, ¿no? Es una teoría fuertemente implicada en un proceso de lucha político. Van a ver también en los textos, o quizás ya lo vieron, que todo el tiempo, así como también pasa en Federici, así como pasa, les decían, los liberales, así como pasa en Marx, así como pasa aún más evidentemente quizás en los neoliberales, aunque en algunas corrientes lo tratan de ocultar, las teorías económicas que se construyen están directamente vinculadas a una lucha política. En este caso es a una lucha política del movimiento feminista, de ese feminismo del 99%, que es el que reivindican estas intelectuales, estas teóricas, que es un feminismo que lo que intenta plantear es toda una discusión con el feminismo de lo que ellos llaman el feminismo del empowerment, ¿no? Del empoderamiento. Donde ellas dicen, esa idea del empoderamiento evita la pregunta de quién es la que se empodera y para qué fines lo hace, ¿no? Y ellas dicen, esas son las preguntas que el neoliberalismo silencia, y dicen, eso construye un feminismo de un 1%, que es el 1% que llega a tener éxito como políticas, a tener éxito como mujeres de negocios, éxitos como CEOs, ¿no? Como directoras de empresas. Y ellas dicen, a nosotros no nos interesa ese feminismo de un 1%, nos interesa el feminismo del otro 99% de la humanidad, que es el feminismo de la, bueno, por eso el 99% de la enorme mayoría de mujeres explotadas y oprimidas. Cuando se enfoca solo en el feminismo del empowerment, dicen ellas, el feminismo se vuelve algo cercano al neoliberalismo, a la idea de que un sector muy pequeño, de que el éxito de un sector muy pequeño de mujeres debiese o generase un cambio para el conjunto de las mujeres. Y en cambio, ellas remarcan que el neoliberalismo, lejos de generar un empoderamiento para las mujeres, implicó un gran empobrecimiento absoluto de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo de la gran mayoría de las personas de género femenino. En ese sentido hay un problema teórico y un problema político que intenta abordar esa teoría de la reproducción social. El teórico es que durante mucho tiempo, tanto en las concepciones liberales de clase y de clase obrera, como en la autopercepción de la clase trabajadora, se construyó una separación teórica entre los que eran considerados problemas de clase y los que eran considerados cuestiones de opresión social. En ese sentido, por ejemplo, las mujeres, las supuestas minorías étnicas, porque en realidad uno se llama minorías étnicas en el capitalismo, se construyó la idea de que son minorías étnicas en el capitalismo, las que en realidad son las mayorías, ¿no? Las que juntas son las mayorías, ¿no? O más aún las personas trans, no son vistas como miembros de una clase, y entonces se comprende la opresión que sufren esas personas por sus distintas identidades desde esas identidades y no por su pertenencia a la clase. Entonces las percepciones de género, de raza, de discapacidad, dicen las autoras, deben ser comprendidas como parte de la cuestión de clase y no como asuntos separados de esa situación. Esa es la parte teórica, dicen ellas, ¿no? Entonces, la necesidad de pensar estas matrices de opresión sistémica como parte de la opresión y de la explotación que genera el capitalismo, no como cuestiones aparte, no como pervivencias, como ya lo habíamos visto también en el cuestionamiento que hacía Federici, de modos de producción anteriores dentro del capitalismo. No, dicen ellas. Esto es parte del capitalismo, no es algo que viene de antes y que el capitalismo quizás hasta nos va a permitir superar. Y lo otro que dicen ellas es, esto no solo es parte del capitalismo,
genera una forma de opresión y de explotación mucho más profunda y mucho más profundizada, mucho más profunda, perdón, y mucho más complejizada, ¿no? Que complejiza y que por lo tanto fragmenta a la clase obrera, al incluir, además de la explotación económica, las opresiones de género, por elección o por opción sexual, por etnia, por discapacidades y demás. Entonces ellas vuelven a remarcar que la conclusión estratégica que sacan es que todas estas cuestiones son cuestiones de la lucha de clases y que las luchas que desafían las opresiones sociales, las distintas formas de opresión social, también son formas de lucha de clases. Entonces, la concepción de que la lucha de clases está limitada a luchas por aumentos salariales o a luchas dentro de los lugares de trabajo es rechazada por estas autoras. En la etapa neoliberal, las condiciones de vida empeoraron junto a las condiciones laborales. Y esos dos procesos de empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores trabajadores están relacionadas, porque de hecho la vulnerabilidad de las condiciones de vida te hace mucho más vulnerable en el lugar de trabajo. Por ejemplo, si no tenés seguridad migratoria, o sea, si sos un migrante ilegal, es mucho más fácil para el patrón superexplotarte o despedirte. Se darán cuenta, ¿no? Por eso en general las situaciones de trabajo esclavo o de trabajo superexplotado las sufren trabajadores migrantes, ¿no? Digo, cuando uno ve en Buenos Aires los talleres clandestinos, en general son eh, de personas o venidas ilegalmente de países limítrofes o de países más allá, ¿no? Bueno, o si sos mujer, también es más fácil para el jefe acosarte, ¿no? Por ejemplo, esta teoría de la reproducción social incorpora las formas de acoso sexual o de, sí, o de maltrato sexual dentro del trabajo como parte de las formas de explotación que específicamente, en general, sufren las mujeres. Desde esta matriz, entonces, se intenta tener un entendimiento más integral de la clase trabajadora que integre las cuestiones de raza, de género, de igualdad u opresión social a la visión de totalidad, ¿no? Y que no las fragmente como si fuesen piecitas. Ellas retoman a Marx, fundamentalmente, criticándolo, pero quizás no criticándolo tan profundamente como Federici, vamos a tratar de seguir viendo esta idea, y arrancan destacando, un poco igual que lo destacaba Federici, igual que destacan casi todos los autores que retoman sus ideas, eh, la idea de que Marx identifica cuál es el motor del capitalismo y logra demostrarlo, ya lo seguiremos viendo en la materia. ¿Cuál es la dinámica que impulsa el sistema hacia adelante? El motor se ubica en la producción de mercancías por parte de la clase obrera en el lugar de trabajo, que es lo que permite al capitalista extraer plusvalía a través de ese proceso. Eso implica que entonces el funcionamiento del capitalismo no parte de procesos extraeconómicos, por lo menos cuando el capitalismo ya está funcionando, como los modos de producción anteriores. O sea, no necesita una fuerza extraeconómica para su funcionamiento normal. De hecho, ya vamos a ver cuando veamos a Marx que hay una cosa bien, bien interesante que él dice, el capitalismo más no funciona a partir de ilegalidades. O sea, no, lo que construye el capitalismo es una nueva legalidad que hace legal, que transforma en legal la explotación económica. Es más, vamos a ver una cosa más compleja cuando veamos a Marx, que él demuestra que el capitalismo le paga al obrero lo que le dice que le paga. O sea que no le está robando. La cuestión, la gran cuestión, ya lo vamos a ver mejor, quédense tranquilos, acá nada más se los anticipo, es que les paga la fuerza de trabajo y no el trabajo. La diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo es lo que genera la plusvalía. Y esa diferencia es ni más ni menos que la capacidad creadora que tiene el trabajo humano. Eso es de lo que se apropia el capital. Ese es el secreto de la plusvalía capitalista. Y la perfidia, ¿no?, de la plusvalía capitalista se apropia de nuestra capacidad como personas
de producir algo nuevo, de crear, de transformar la realidad. Fíjense que es una cuestión entonces de contenido económico, pero a la vez profundamente filosófica, profundamente moral, ¿no? Es súper interesante, lo vamos a seguir. Bueno, ese motor económico funciona entonces a partir de la explotación y de la extracción de ganancia y de plusvalía, a través de hacer que la trabajadora o el trabajador trabaje más tiempo o más intensivamente para que el patrón obtenga más ganancias. Ese es el punto de partida y el motor del capitalismo. Pero también hay varias partes de la obra de Marx, por ejemplo en la ideología alemana, donde Marx y Engels dicen y explican que en el modo que la trabajadora o el trabajador tiene de vivir, de subsistir, ese modo es en algún sentido el comienzo del sistema. A ver, lo trato de explicar mejor. Para que el sistema pueda funcionar, la trabajadora o el trabajador tienen que estar separados de sus medios de subsistencia. Porque si todos tuviéramos acceso a poder reproducir nuestras vidas, no tendríamos que trabajar para otros. No estaríamos obligados a hacerlo. Esto, en definitiva, es lo que ya vimos como el momento ese de la acumulación originaria, de la separación disruptiva, brutal, violenta, de la población humana con respecto a sus medios de subsistencia. Esa es la base del sistema, porque si eso no sucediese, si tuviésemos otra forma de obtener nuestros medios de subsistencia que no fuese vender nuestra fuerza de trabajo, nadie iría a un trabajo que no le gusta durante 8, 9, 10, 11 o 12 horas, si tuviese otra forma de conseguir su propia comida y sostener su vida. Entonces, en realidad, ese momento particular de la historia del capitalismo, que la clase obrera fue creada a partir de ser separada o violentamente arrancada de sus medios de reproducción, es la que le obliga, a partir de ahí, a ser dependiente del capital, de los capitalistas como clase, para reproducir su propia vida. Esto es interesante repetirlo, aunque quizás suene repetitivo para ustedes que vienen ya siguiendo las otras clases, porque si no, en la historia del capitalismo, y ya lo vamos a ver cuando veamos a Adam Smith y David Ricardo, la cuestión parece comenzar cuando los trabajadores empiezan a trabajar, es decir, se toma a la existencia de la fuerza de trabajo como una mercancía, como un hecho dado, como un hecho natural. La teoría de la reproducción social da un paso atrás y dice, la fuerza de trabajo no es algo dado, la fuerza de trabajo es algo producido y que además tiene que ser reproducido. Y existen numerosos procesos sociales que entran, que tienen que ser parte en ese proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. No está dada, no es algo natural. Si tomáramos la fuerza de trabajo como un hecho dado, entonces la fuerza de trabajo de cada humano sería exclusivamente la fuerza de trabajo portada al nacer. Pero obviamente, en realidad, la fuerza de trabajo no se reduce a esa fuerza primera. La fuerza de trabajo es formada, es moldeada, es producida y perfeccionada dentro de las familias y dentro de las redes sociales a las que pertenecemos por muchos años. Y ninguno de esos procesos son naturales, todos son procesos sociales. La teoría de la reproducción social apunta a mirar y a ser observables y a visibilizar esos procesos. Entonces, hay que pensar esta teoría como un mecanismo teórico muy elaborado que intenta desenvolver constantemente todas las categorías que el capitalismo pretende que nosotros naturalicemos, ¿no? Articulándolas entre sí. Entonces ahí aparece la pregunta de cuáles son los procesos sociales que producen la fuerza de trabajo. Bueno, lo primero
que aparece como obvio es que hay un proceso biológico, ¿no? Nos dan a luz, nacemos, nos arrojan al mundo y comenzamos a ser socializados en ese mundo. En otras palabras, nos socializan en relaciones sociales capitalistas porque son las relaciones sociales en las que nacimos. En general, digo, nos socializan desde el mismo momento en que estamos concebidos, ¿no? Porque iniciamos ahí un proceso, por ejemplo, de las coberturas médicas de nuestras madres, que ya están incluidos en relaciones sociales capitalistas, y donde, de acuerdo a las condiciones de vida que tiene nuestra madre, por ejemplo, aún siendo todavía un feto, tuvimos o no mejores posibilidades de ser cuidados y de ser desarrollados. Si nuestra madre estuvo bien comida o no, si nuestro padre estuvo bien comido o no, si nuestra madre pudo alimentarse bien durante el embarazo, si nuestra madre pudo asistir a un buen médico, si tuvo alguna enfermedad, tuvo asistencia médica. Bueno, son todos procesos que, como se darán cuenta, están incluidos íntimamente en las relaciones sociales capitalistas. Bueno, luego, obviamente, nos socializamos en las escuelas, en los centros de salud, y en todo momento, no tengo que aclararles que todos esos mecanismos de socialización están segmentados y están segmentados especialmente, o sea, están atravesados. Cuando digo segmentados quiero decir que están divididos en partes, pero esa división en partes fundamentalmente es a partir de la noción de clase social. Los barrios o los sectores que están habitados especialmente por sectores de la burguesía van a tener un acceso en general, en obviedad, a mejores escuelas, a una mejor educación, a mejor sistema de salud, a mejor sistema de alimentación. Por lo tanto, ahí ya aparece la idea de que la reproducción social de la nueva fuerza de trabajo genera también una reproducción diferencial de esa nueva fuerza de trabajo. Las autoras comentan en una entrevista que, pero podríamos poner 1000 ejemplos en Argentina también, ¿no? Las autoras, porque lo ponen en un ejemplo de Estados Unidos, dicen, una parte de la fuerza de trabajo preparada o socializada para ir a Harvard, nosotros podríamos decir acá, no sé, bueno, en Argentina no tienen tanta, por suerte, y por las luchas sociales, no tienen tanta importancia las universidades privadas, ¿no? O tanto prestigio, pero una parte de la fuerza de trabajo preparada, socializada para ser grandes empresarios o para ser CEOs, ¿no? Mientras que otra parte de la fuerza de trabajo es preparada y socializada para convertirse en un trabajador de la construcción, o quizás ni siquiera para eso en los tiempos actuales del capital, ¿no? Una parte de la fuerza de trabajo es preparada o socializada para ser trabajador informal o directamente para ser una población sobrante del capital, ¿no? Algo realmente trágico, pero que cada vez funciona más así. Bueno, por lo tanto, cuando decimos que la fuerza de trabajo se reproduce, no es un proceso simple, no es un proceso lineal, ni es un proceso exento de la división en clases sociales, de la división atravesada también por formas de opresión social. Hay que mirar las distintas instituciones sociales que reproducen la fuerza de trabajo y entender que la reproducción de la fuerza de trabajo es también la reproducción de las relaciones sociales capitalistas y que ambos procesos están intrínsecamente relacionados. La producción de mercancías en el lugar de trabajo y la producción de nueva fuerza de trabajo fuera del lugar de trabajo son procesos necesariamente relacionados, y un poquito más adelante vamos a ver ejemplos concretos sobre esto. Si eso no sucediera, las relaciones sociales capitalistas se volverían absolutamente inestables, estarían constantemente en riesgo de subsistir y de poder seguir funcionando. Por lo tanto, para asegurar la estabilidad del sistema, el mismo sistema capitalista tiene que construir una conexión sistémica entre cómo se reproduce la fuerza de trabajo,
en qué lugares se reproduce y cómo eso se conecta con la producción de mercancías. Por ejemplo, un mecanismo muy importante que ha desarrollado el capitalismo es la familia nuclear basada en el parentesco. Esa familia tiene que ser estable para que la próxima generación de trabajadores pueda ser socializada en términos capitalistas. En ese sentido ya se darán cuenta por qué para estas autoras, para toda esta corriente teórica, los derechos sobre la capacidad reproductiva de las mujeres es una cuestión fundamental de la lucha política. Y es una lucha fundamental que no puede separarse en absoluto del resto de las luchas que da la clase obrera. Ellas destacan que el movimiento feminista y el movimiento obrero separados son mucho más débiles porque justamente lo que hacen es separar en el plano de las luchas lo que el capital articula en el plano de la explotación, ¿no? Entonces ellas dicen, cuando los sindicatos se niegan a luchar por los derechos reproductivos, están dejando de hacer observable un plano fundamental de la lucha política por una sociedad donde los trabajadores y las trabajadoras reciban mejores condiciones de vida, tengan garantizadas mejores condiciones de vida. Y a la vez, cuando el movimiento feminista pueda no apoyar algunos reclamos del movimiento obrero, también está cayendo en el mismo error. Lo mismo pasa, dicen ellas, con el racismo. Si los sindicatos no toman las luchas de los sectores que sufren una opresión por su origen étnico, por el color de su piel, se debilitan porque aceptan e incorporan, en algunos casos, a su misma matriz, la fragmentación que genera el capital. Y esto se observan cuestiones muy concretas, ya un poco lo comenté, ¿no? Destacan ellas que la cuestión de dar a luz o no a un niño o una niña es completamente una cuestión de clase, ¿no? La primera pregunta que surge cuando una persona de la clase trabajadora queda embarazada es cómo vas a alimentarlo, ¿no? ¿Cómo te vas a organizar para seguir tu vida normal, entre comillas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tratar de garantizar el cuidado de esa niña, ese niño, ¿no? Porque eso es en definitiva, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cómo te vas a organizar ahora? En definitiva es una pregunta de clase, fíjense, porque no es la misma esa respuesta para una persona de clase obrera que para una persona de la burguesía. Bueno, entonces, ¿qué tipo de trabajo tenés? ¿Qué tipo de atención médica podés acceder? Son preguntas que enseguida surgen en torno a la decisión y a la situación de tener que tener un hijo o una hija. En términos marxistas, entonces, la fuerza de trabajo de los trabajadores se aprovecha para producir mercancías en el lugar de trabajo. Pero la reproducción de esa fuerza de trabajo ocurre por fuera del circuito de producción de mercancías. Entonces, esos dos circuitos, que están obviamente conectados de la manera en que hablamos antes, tienden a hacérsenos visibles como si fuesen dos cosas totalmente aparte. Porque es cierto, son dos circuitos separados. Son circuitos que están relacionados, que están conectados por el mismo funcionamiento sistémico, pero que funcionan separados. ¿Cuáles son algunas de las características de esa separación? Bueno, una fundamental es que dentro del lugar de trabajo, el capital tiene el control y la dominación total sobre las actividades de los trabajadores. Pero ese no es el caso en la reproducción de la fuerza de trabajo. El capitalismo, por supuesto, en la medida en que es una totalidad global sistémica, tiene influencia y tiene dominio sobre el circuito de reproducción de la fuerza de trabajo, pero no tiene control total. Por ejemplo, aunque al Estado capitalista quizás le gustaría, en términos reales no puede entrar en nuestros hogares y dictar cómo vivimos,
si bien lo pueden intentar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, con la prohibición del aborto, con leyes que justifican o que legitiman en algunos casos la violación, y con otras expresiones de sexismo lo intentan o lo pueden intentar, pero no lo pueden lograr, ¿no? No lo pueden asegurar, no tienen un control total. No importa, digamos, cuántas sean las leyes del aborto, no importa qué tan fuerte sea la iglesia, las distintas iglesias. La verdad es que las mujeres y los hombres todavía tienen sexo por placer, no solo tienen sexo para reproducirse, o sea, no solo en términos productivos, ¿no? Las personas todavía pueden encontrar placer en formas de relaciones no heteronormativas, ¿no? Por lo tanto no reproductivas. Eh, las personas generan vínculos emocionales, vínculos afectivos por fuera del sistema del capital, que el capital no puede controlar y que en muchos casos no conoce, ¿no? No puede meterse en cada lugar. Y por esas razones, la dominación o regulación de ese sistema reproductivo nunca es completa y siempre está en formación y resistencia. Por la misma forma en que se configura el sistema, el capitalismo no tiene control total sobre la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto se vincula a la vez, ya lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, con si el capitalismo, no, perdón, con la cuestión de si el trabajo reproductivo genera valor o no. Y acá aparece una cuestión muy interesante, muy compleja, que es cómo se le pone valor justamente, cómo se determina el valor de algo que tiene incorporado, el trabajo reproductivo necesariamente tiene incorporado dimensiones del afecto, dimensiones del placer, dimensiones del amor, digo, y podrían imaginar un millón de ejemplos. Uno podría pensar en términos capitalistas que una madre que se queda una mañana eh, durmiendo abrazada a su hijo porque su hijo tuvo una pesadilla, o un padre que hace lo mismo y duerme por la noche con su hijo y llega al trabajo quizás medio mal dormido porque su hijito tuvo una pesadilla, uno podría pensar, digo, que está cumpliendo una tarea improductiva, ¿no? Es más, que está afectando, siendo al ejemplo del padre o de la madre que llegó mal dormido al trabajo y que quizás tiene un peor desempeño en su jornada laboral porque llegó mal dormido al trabajo por estar con su hijito que tuvo una pesadilla abrazándolo para que se pueda dormir, uno podría pensar que esa persona tuvo un comportamiento improductivo que afecta al capital. Pero al mismo tiempo, si uno lo ve de otro lugar, desde la teoría de la reproducción social, por ejemplo, uno podría pensar que esa persona, en esa muestra de afecto, también está cumpliendo una tarea en la reproducción social, ¿sí? Está tratando que ese niño crezca sin miedos, crezca eh, sin, sin tener problemas psicológicos, ¿sí? Que crezca como una persona que pueda desarrollar sus tareas sociales integralmente cuando sea adulto, ¿sí? Pero como ven, el capital no puede regular eso, no puede decirte a vos madre, a vos padre, che, si tu hijo tiene una pesadilla, cuídalo de tal o cual manera. Si tu hijo tiene una enfermedad, cuídalo de tal o cual manera. Acaricialo o no lo acaricie. Déjalo ver la tele o no lo dejes. No, no puede, ¿sí? En cambio, en el trabajo productivo el capital sí lo hace. El capital te dice, vos tenés que, hasta en sectores laborales mucho menos regulados como el docente, ¿no? Porque el sector docente tiene bastante independencia, lo podríamos discutir alguna vez también, es interesante. Pero hasta en el sector docente te dice, vos tenés que dar clase de 7:30 a 9:50, ¿no? Cuando no entra en la primera hora en algunas escuelas. O vos tenés que dar clase de 14 a 17, en nuestro caso, si estuviésemos dando clase en las condiciones normales, ¿sí? Ni hablar en una gran fábrica de capital concentrado. Vos tenés que caminar por acá, vos podés ir al baño en tal horario, vos tenés que comer en tal horario,
¿sí? Todo está regulado. Vos tenés que producir tal pieza en tanto tiempo, con tales movimientos y de tal manera. No hay la menor libertad en el mundo del trabajo productivo. El capital es absolutamente despótico, dictatorial. En el trabajo reproductivo esto no es así. Hay algún ámbito de libertad. Eso es lo que plantean las autoras muy interesantemente. El capital tiene en un punto que dejar y confía, ojo, esto también es muy interesante, y confía en dejar que especialmente las trabajadoras, las mujeres, se ocupen de su propia reproducción social y de la propia reproducción social de sus familias. Confían en que las relaciones de afecto, el amor, podríamos decir, pero pónganle comillas al amor, ¿no? El amor también y la construcción de la familia, además, como construcciones sociales, funcionan como elementos que aseguran que esa trabajadora mujer va a cumplir su rol en las tareas de reproducción social sin necesidad o sin demasiada necesidad de intervención estatal. A veces hay intervenciones estatales. Piensen, por ejemplo, cuestiones que ahora están muy en polémica, como la vacunación obligatoria, es una forma de intervención estatal en las tareas de reproducción social, ¿no? La educación obligatoria, el obligarte a llevar a tu hijo a la escuela a partir de determinada edad, es una tarea también de reproducción social con intervención estatal. Hay, ¿no? Pero otras no. Miles de ejemplos pueden pensarlo, no sé. ¿Cada cuánto tiempo obligan a los chicos a bañarse? Bueno, son tareas de reproducción social, obligan, digo, por la etapa en la que los chicos crean no se quieren bañar, ¿no? Bueno, son tareas de reproducción social que el Estado no puede regular completamente y que no le interesa o no puede o no le interesa. Por ahí esto lo podemos dejar en el plano del debate. Para las autoras, debido a que existe ese grado de autonomía, es que también pueden ocurrir todo tipo de cosas subversivas en la esfera reproductiva. Ellas remarcan que no es que en la esfera del trabajo no ocurran cosas subversivas, de hecho las huelgas tienen cierto carácter subversivo, ¿sí? O sea, por lo menos un carácter subversivo controlado, ¿no? Es un momento en que los trabajadores le dicen al capital, no voy a trabajar más a no ser que me mejores mis condiciones de vida, ¿no? Pero en el aspecto reproductivo, la subversión, las subversiones, perdón, pueden suceder a pesar del control del capital, o sea, por fuera del control del capital, sin que el control del capital se entere rápidamente de que están existiendo estas formas de subversión. En cambio, cuando hay formas de subversión en el ámbito de la producción, el capital rápidamente se entera y en general rápidamente las ataca. Esto no elimina, y justamente es lo que destacan, una de las cosas que destacan las autoras y por las que ellas señalan la importancia de estudiar estos temas en la actualidad, que el neoliberalismo en los últimos 40 o 45 años en los que el neoliberalismo ha ido imponiéndose sobre el funcionamiento sistémico, justamente ha concentrado su ataque, dicen estas autoras, en los estándares de vida de las trabajadoras y en cuestiones que hacen a esa esfera de la reproducción social. O sea, a ver, lo trato de explicar un poco mejor. Ellas decían, en la reproducción social, en la esfera de la reproducción social, es donde hay un poquito más de libertad. Y por lo tanto, donde la subversión puede ser un poco más posible. Bueno, el neoliberalismo justamente, dicen ellas, observó eso. Y por eso atacó fundamentalmente a ese lugar, a tratar de controlar mucho más profundamente el proceso de reproducción social y a dominar más profundamente cualquier posibilidad de subversión social en esa esfera. Por ejemplo, ¿atacando qué? Atacando las condiciones de vida en términos de salud, de las pensiones, de las jubilaciones,
de las escuelas, privatizando los servicios públicos, privatizando todos los recursos que los seres humanos necesitamos para reproducirnos. Y esos han sido los focos de la vanguardia de los ataques neoliberales. Eso implica entonces que durante los últimos 40, 45 años, en que el neoliberalismo se ha ido imponiendo cada vez más profundamente en términos sistémicos, la capacidad de reproducción de la especie humana fue atacada. O sea, fue atacada no en términos de que no podamos reproducirnos, sino que esa reproducción sea cada vez más controlada por el sistema y por lo tanto hubo también un avance muy fuerte del sexismo que ha generado que las mujeres sufran la peor parte de esos ataques y vean fuertemente empeoradas sus condiciones de vida, no solo en términos materiales, sino también en términos sociales, simbólicos, culturales. Bueno, acá corto con esta primera parte de la clase y retomamos en la segunda frase.